Juego de Tronos en su tiempo, luego de darnos uno de los mejores finales de la televisión por temporada, también tuvo sus bajones y nos entregó unos finales tan horrendos que algunos preferimos hacer de cuenta como si no existiera. Who has a better story than Bran the Broken? Pero lo que hizo la Casa del Dragón en esta segunda temporada, bueno, no se queda muy atrás. Así que hoy vamos a hablar de por qué, a pesar de tener un ritmo bastante lento, la segunda temporada no fue tan mala como dicen algunos, y tratar de responder por qué también fracasa tanto con su final. Obviamente desde mi punto de vista y tratando de ser lo más objetivo posible. Así que pónganse cómodos, prepárense para dar sus opiniones, porque dicho esto, arrancamos. Lo primero que vamos a hablar hoy es de una reseña en general de la temporada y discutir por qué tal vez no es tan malo como parece. Las primeras críticas que se escuchan respecto a esta temporada es que es muy lenta, o que es muy aburrida, que tiene muchas escenas innecesarias y que claramente se queda por detrás de la segunda o de las primeras temporadas de Juego de Tronos. Y sí, en parte tienen razón, pero el principal problema, creo yo, es que es imposible no compararla con Juego de Tronos. La gran mayoría, por no decir todos, estamos aquí porque en su momento Game of Thrones fue una de nuestras series favoritas y cuando anunciaron este proyecto nos llenamos de expectativas, de hype e inconscientemente buscamos sentirnos como nos hizo sentir la serie original en su momento. Y esto pues lastimosamente es imposible y es una de las razones principales por la cual la mayoría de secuelas siempre fracasan, o normalmente. Inconscientemente buscamos maravillarnos de igual manera como hicimos hace unos años, pero por una parte el cerebro es engañoso y por algo existe la frase todo tiempo pasado es mejor. Hay varios análisis incluso respecto a esto. El caso es que por muy buena que sea esta serie, difícilmente va a cumplir nuestras expectativas. Pero incluso entendiendo esto y sabiendo que la serie difícilmente va a estar a nuestras expectativas y pues difícilmente vamos a decir que es mejor que la serie original, aún así la serie tiene varios errores, varias falencias y no solamente es su final. Así que vamos a hablar a continuación de eso, pero no sin antes darle al botón de suscribir. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Solo el 1% de los que en estos videos se han suscrito, así que gracias por el apoyo y sigamos con el asunto. Si nos ponemos a comparar la segunda temporada de Game of Thrones con la de House of the Dragon, incluso habiendo dicho esto, lo de la Casa del Dragón se ve cada vez peor. Así que mejor evitemos este tema y mucho menos comparemos con el libro. Juzguémosla como serie original y bueno, con esta nueva expectativa, la cosa sigue siendo un poco malarda. El principal problema aquí es que se nota un extremo alargamiento de las tramas para poder cumplir con la cuota de los episodios y ajustarse a las temporadas y presupuestos que tienen disponibles. Como sabrán, el material desde donde viene esta serie es mucho más corto que el que tenían para hacer Game of Thrones. Así que hacer 4 temporadas ricas en personajes y diálogos con este contenido ya de por sí es algo bastante complejo para hacerlo. Y había dos opciones. Uno, nos daban una primera temporada llena de personajes, de introducciones y diálogos que nos aseguraron una historia extensa a futuro, pero con el gran problema de que no iba a cumplir a lo mejor las expectativas del gran público, y esto podría poner en peligro un poco el futuro de la serie, ya que la mayoría de personas dirían que es muy lenta, que no tiene muchos diálogos, que quién es este montón de gente, que para dónde va esto, que queremos ver es dragones, Targaryen y bueno, los comentarios habituales que una primera temporada a lo mejor no hubiera soportado de muy buena manera. Ya la segunda opción que tenía era omitir tal vez la gran mayoría de personajes secundarios e historia que tenía esta serie de House of the Dragon en los libros
y nos entregaban más bien una primera temporada magnífica centrada en los eventos más importantes, en los Targaryen e incluso si eso significaba complicar las cosas para el futuro. Bueno, ya todos sabemos cómo fue la cosa. ¿Y por qué les digo esto? Sin necesidad de hacer spoiler del libro ni compararlo exhaustivamente historia por historia, uno de los más grandes omitidos de esta temporada, y fue algo que prácticamente todo el fandom se dio cuenta, incluso si no son lectores, fue la batalla del Molino Quemado. Creo que con solo seguir cualquier fanpage de la saga, los no lectores se pudieron dar cuenta de la gran expectativa que había con el personaje de Ben el Sangriento y la batalla que sucedería en este molino. Como pudimos ver, el personaje que supuestamente era Ben el Sangriento apareció menos o incluso solo 5 minutos y la gran batalla del molino fue completamente omitida. ¿Pero por qué? En primer lugar, el conflicto involucraba un enorme gasto del presupuesto. Imagínense el gran Daemon junto a Caraxes en una batalla a 2 ejércitos, y por otro lado, la razón tal vez creo yo que es la de más de peso, no se había construido correctamente a los personajes involucrados en estas batallas. Nadie que haya visto solo la serie conocía a los Bracken ni los Blackwood, ni entendía muy bien cuál era la guerra entre esos dos bandos, quiénes eran los que participaban en ella, por qué era tan importante. Así que no generaba tanto hype, o pues prácticamente no generaba hype alguno, como si lo fue la batalla de los bastardos, por ejemplo. Y de ahí que tener en cuenta que invertir tanto presupuesto, tanto trabajo, tanto tiempo de la temporada en un episodio que tal vez iba a ser un poco irrelevante, pues no era un buen negocio. Así que se omite la batalla del molino, se omiten subtramas, se omiten personajes, y nos quedamos entonces solamente con el elenco que se planteó en la primera temporada. Y claramente HBO no va a permitir que su gallina de los huevos de oro se acabe en tan solo 3 temporadas de 8 capítulos, sino que obviamente va a alargarlo lo que más pueda, explotarlo a no más poder, sin importar que las decisiones anteriores perjudiquen a la obra a la larga. Así que en conclusión, la segunda temporada de La Casa del Dragón no es tan mala como la está haciendo quedar la mayoría del fandom. Se toma su tiempo para construir los personajes, las intenciones de cada uno de estos, y se toma muy a pecho la tarea de justificar y prepararnos para algunos de los horrores que veremos en la tercera temporada. Además, a pesar de todos los diálogos vacíos y no vacíos, nos dejó grandes momentos como la danza de dragones del episodio 4, movimientos al mejor estilo de Juego de Tronos como la manipulación de desembarco de Rey, y al mejor personaje de la temporada, Lord Simon X. Strong. Landing Ironhold. Apparently so. Así que creo que la serie tiene tal vez más cosas buenas que malas. Aemon nos dejó una interpretación magnífica, grandes momentos, unos diálogos bastante buenos. El ver cómo a Alicent se le olvida todas las malas decisiones pues fue algo reconfortante. La interpretación de Aegon, las manipulaciones de el Patizumbo y pues demás acciones que estuvieron bastante bien. Lo de Cregan, aunque solo sea un poquito, la doma de los dragones, tuvo bastantes cosas interesantes y creo que a la larga es un poco mejor lo bueno que lo malo, pero aún teniendo tantas cosas buenas, el gran problema está para mí en que no se estructuró de manera uniforme el guión. Se apostó tanto por una primera temporada súper atractiva y enfocada en los personajes principales, que se dejó por un lado el vasto mundo que construyó George R. Martin, y de esta manera se perdió parte del encanto de la serie y se mutiló a la trama a futuro. Y gracias a esto se quedaron sin la oportunidad de poder contar buenas historias relacionadas a los secundarios, ya que su tiempo pues había pasado y no les quedó otra que saltar tramas como la del Molino Quemado y rellenar como mejor pudieron con contenido original, cosa que pues nunca sale muy bien y terminaron dañando personajes como es el caso de Alicent, que pues lo visto en el último capítulo no tiene mucho sentido y de alguna manera
la subtrama de Damon también se hizo bastante pesada, aunque terminara de buena manera. Además, para acabar de sumar, hace poco se dio a conocer que originalmente se tenían planeado 10 capítulos y que la temporada iba a terminar con una de las batallas más impresionantes de toda la danza, dándonos un final a la altura. Pero como siempre pasa en estos casos, los productores en su infinita sabiduría decidieron meter mano en el proyecto y al final recortaron a solo 8, lo que complicó evidentemente a los guionistas y nos quedamos con un final a media marcha como el que vimos. Así que bueno, ni culparlos, pues si tenían planeados 10 con un cierre acorde y se los cortan a 8, pues habiendo cortado 8 hubiesen cortado a 7 mejor y creo que ese hubiera sido un mejor final. Los efectos especiales por su parte en general, a mi parecer, aunque también he visto muchas críticas, estuvieron bastante bien. La batalla de dragones estuvo espectacular. Creo sin lugar a dudas que es una de las mejores batallas o guerras de dragones que hemos visto en la TV e incluso en el cine. Pero, una vez más, eso no justifica el horrible caminante que vimos al final y algunas otras escenas que se vieron bastante pobres en el CGI, así que bueno, a una serie de 20 millones o más por capítulo sí le queda faltando un poco. Ya por último tengo que hablar del final, ya que esto sí es lo peor de la temporada. Es demasiado evidente que lo mutilaron y eso en parte justifica un poco, pero una cosa no quita la otra. No ser por el fanservice descarado que vimos de la visión de Damon, que bueno, poniéndolo en retrospectiva como terminó todo, cojea un poco, y el diálogo fulminante de Helena, que técnicamente es parte de la misma escena, el capítulo no es muy digno que digamos. Una vez más, diálogos, construcción, escenas que a lo mejor arruinan o no tienen mucho sentido respecto a los personajes. Y pues a pesar de que nos dejaron momentos memorables y muy reflexivos, incluso graciosos, pues no es el momento, es el final de la temporada y tiene que ser uno de los momentos más grandes de la serie, llenarlos de hype, emoción, dejarnos un poco eufóricos respecto a lo que se viene. Así que ya para terminar, como les dije anteriormente, un ejemplo de un mejor final y de las sensaciones que debe dejar un cierre de temporada sería el episodio anterior. No hubo fan que no se emocionara con esta escena de Rhaenyra, los dragones detrás, la potencia de la imagen, Aemon huyendo, y ya con esto se nos planteaba una guerra total que se iba a venir en la próxima temporada y no había necesidad del capítulo que vimos este domingo, ya que este episodio número 8 se siente más como un teaser, como un enorme epílogo, como una transición innecesariamente larga. Incluso se podría decir que es el primer capítulo de una tercera temporada. Como final definitivamente falla completamente. No siendo más, me encantaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, debatamos sanamente. Si les gustó y les parece que esta es la mejor temporada que existe, la mejor serie que ha creado el hombre, está bien, denme sus argumentos, no todos nos puede gustar lo mismo, es simplemente mi opinión y gracias por entenderla. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por suscribirse, los dejo con otros videos interesantes, que tengan un excelente día, nos vemos.